Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Libro de Job, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice así la escritura en Job capítulo 1 versos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El sermón de esta mañana lleva por título: Cuando la grandeza lo abrazaba. En el lejano oriente se alza un hombre extremadamente solvente y obediente llamado Job. Este individuo se rige conforme a las normas de conducta del Señor. Su vida es apetecible para todo aquel que le ve, y su felicidad es notable para quien le observa. El hombre, a pesar de poseer una fuerte suma de riqueza, posee entre tantas posesiones algunas que no pueden valuarse. Entre ellas tenemos en primer lugar la providencia, la aceptación y el cuidado de Dios, y en segundo lugar una gran familia unida, feliz y sin aparentes problemas. Este hombre parece no tener una vida tribulada. Cada día para él es sinónimo de éxito. Dios lo abraza a él y sus hijos, quienes se encontraban protegidos de la ira del Señor, pues su padre con determinada frecuencia ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de ellos, en total 7. Los campos de Uz eran testigos de grandes fiestas en tributo de los hijos de este poderoso hombre, de nombre Job. El cielo y las estrellas daban testimonio de la alegría que podía respirarse en el ambiente familiar, pues comían grandes y exquisitos banquetes, los cuales eran acompañados de finas bebidas. Los criados de Job, por su parte, tenían una fructífera fuente de ingresos, pues su patrón era un terrateniente sobresaliente. Nadie había más grande que Job, y eso era bien sabido y notorio para los orientales, quienes muy probablemente se llenaban y se hartaban de envidia al ver a Job escalar en los negocios y en el aumento de ganado. Sus hijos sentían sumo orgullo al ver que su padre no era un rico perverso y malvado. Al contrario, era un hombre conforme al corazón de Dios, el cual procuraba en todo momento presentarse sacrificio acepto y agradable a Dios. A Job nada le faltaba. No sabía lo que era el hambre, no sabía lo que era la soledad, no sabía lo que era la amargura, pues la grandeza lo abrazaba.
Y cuando la grandeza lo abrazaba en primer lugar, Job vivía conforme a Dios. Era en primer lugar un hombre recto y perfecto, según el versículo 1 de Job, capítulo 1. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No había en toda la tierra, en la tierra de Uz, un hombre más perfecto y más recto que Job. Es interesante que en toda la Biblia rara vez encontramos un calificativo de perfecto hacia un sujeto. Ni siquiera el rey David o siquiera Moisés o Abraham recibieron ese calificativo de perfecto. Hasta donde yo sé, el único que ha recibido el calificativo de perfecto ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, un hombre como Job era perfecto en todo lo que hacía, pero no era perfecto en su vida personal, en su vida económica, pero también era perfecto en su vida moral y espiritual. No había otro hombre más perfecto y más recto de todos los hijos del Señor. Entre las filas de Dios, en las filas de los hijos de Dios, resaltaba Job entre todos ellos por su moral intachable y por su vida que no podía ser señalada ni juzgada por absolutamente nadie. Ningún habitante de la tierra de Uz podía atreverse a señalar a Job de alguna falta. Ninguno de sus hijos podía acusar a su padre de alguna falta o acusarlo de impío, de perverso. Ningún familiar de Job, ningún habitante de la tierra de Uz o ningún oriental podía señalar a Job de alguna perversión o de algún pecado, pues este era un hombre recto y perfecto. A decir verdad, es un calificativo extremadamente alto e imposible de llegar para nosotros en nuestra actualidad. Es imposible que nosotros hoy lleguemos a ese punto de ser llamado perfecto y recto ante los ojos de Dios. De toda la tierra de Uz, Job era quien tenía autoridad moral alta y una conducta intachable e irreprensible. Cuando la grandeza abrazaba a Job, él vivía conforme a Dios porque era un hombre recto y perfecto. Nada podía achacarle acerca de sus actitudes. Cada cosa que él hacía o cada cosa que salía de su boca, cada actitud y cada gesto estaban inundados de perfección y de rectitud y de moralidad alta y perfecta. Nada podía señalársele a Job. En segundo lugar, cuando la grandeza lo abrazaba, Job vivía conforme a Dios y era un hombre temeroso de Dios. Nuevamente leamos el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. La rectitud de Job y su perfección no se debían a su naturalidad como persona. Su perfección o su alta moralidad no eran inherentes a su persona, sino que todo se debía a un esfuerzo, a un esfuerzo, válgame la redundancia, a una lucha constante por satisfacer al Señor de acuerdo a las normas de conducta que él externaba. Job estaba constantemente buscando presentarse agradable al Señor. Job era temeroso de Dios. Él temía que Dios externara su ira sobre su familia. Job temía que Dios castigara a alguno de sus hijos o que castigara a alguno de sus criados. Entonces, en tanto que Job era temeroso, él vivía en absoluta perfección con la grandeza a su disposición. Job, constantemente podemos imaginarlo como un hombre que procuraba agradar a Dios en todo lo que él hacía.
Cada día él meditaba en las leyes de Dios. Cada día él practicaba las leyes de Dios. No solamente las escuchaba o no solamente las predicaba, sino que era hacedor de tales leyes. Él sabía cuán terrible y espantosa era la ira de Dios. Él sabía cuán terrible y espantosa era que Dios estuviese molesto con su familia. Él sabía cuán terrible y espantoso era tener incontento al Señor. Entonces Job, sabiendo que Dios no tiene piedad por el impío, sabiendo que Dios castiga al pecador, por eso Job se esforzaba por presentarse temeroso ante los ojos de Dios, por ser un hombre que obedeciera las normas de Dios al pie de la letra y por presentar sacrificios por sus hijos para así apartar o apaciguar la ira de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era también Job un hombre apartado del mal. Mientras que los orientales en la ciudad de Uz se satisfacían en las perversiones, en el alcohol o con las rameras, Job se mantenía apartado de esas personas. Job se mantenía apartado de la sociedad pecadora y perversa. Job resaltaba entre todos los orientales como un hombre que estaba apartado y que no practicaba las perversiones y los pecados de todos los demás orientales. Todos los demás orientales veían que Job se conducía de acuerdo a las normas de Dios y eso lo apartaba de todos los demás. Era un hombre totalmente apartado del pecado y no había cosa que señalarle o achacarle. Y en cuarto lugar, cuando la grandeza lo abrazaba, Job vivía conforme a Dios y era un hombre que procuraba fuertemente tener comunión con Dios. Dice el verso 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El esfuerzo de Job por mantener una relación estrecha y cercana con Dios es de admirar. Job podemos verlo utilizando sus posesiones materiales, en este caso sus animales, para utilizarlos para poder tener una comunión directa con Dios. Podemos verlo disponer de sus animales, de su ganado, para ofrecerlos en sacrificio a Dios todos los días. Ningún día del año él faltaba a su sacrificio para el Señor. Con esta actitud tan frecuente, tan determinada, podemos observar que Job procuraba constantemente tener comunión con Dios. Él quería ser amigo de Dios, quería no tener a Dios como enemigo, pero no solamente quería mantener apartada la ira de Dios, sino que también quería que Dios estuviese contento con él. Quería tener la compañía de Dios y su cuidado. Entonces, él, en efecto de querer obtener ese beneficio en su vida espiritual, constantemente procuraba presentarse agradable al Señor y procuraba también tener una comunión cercana con Dios. En segundo lugar, cuando la grandeza lo abrazaba, Job contaba con una riqueza notable y creciente. Es interesante cómo el autor del libro de Job cuantifica todas las riquezas de Job. En primer lugar, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas y tenía una cantidad indefinida de criados. Esta era la riqueza de Job.
sin otras que muy probablemente el autor pues no menciona. No vemos aquí otras posesiones como pueden ser casas o ropa o joyas. Sin embargo, dadas la lista que se menciona aquí, podemos concluir que las posesiones de Job, su riqueza, eran aún mayor que las descritas en el verso 3. Job resaltaba entre todos los orientales por estas riquezas. Cada animal que tenía, cada grupo de animales que tenía, resaltaba entre los demás orientales de la región de Uz. Todos ellos muy probablemente miraban con envidia a Job, pues era quien más ganado tenía, pues era quien más criados tenía. Los criados de Job eran tantos que ni siquiera el autor los cuantificó, no dio una cantidad específica, simplemente dice muchísimos. Muchas personas estaban al servicio de Job, procurando tenerlo contento y satisfecho. Job todos los días tenía quien le sirviese los alimentos a la hora que él quería y cómo lo quería. Job tenía cada día criados que hacían lo que él quería y a la hora que él quería. Job tenía criados que alimentaban a sus animales a la hora que él lo disponía y como él lo disponía. Job tenía criados para que alimentaran a sus hijos cuando él quería y a la hora que quería. Todo estaba a su merced, a su completo servicio. Sus criados no renegaban de las acciones de su patrón, no renegaban de las órdenes de su patrón, sino que se ocupaban con tanto trabajo que tenían en la casa de Job. Sus posesiones eran tantas que ningún oriental de la tierra de Uz podía igualarse a Job. Job era quien monopolizaba el comercio. Job era quien monopolizaba las posesiones de la tierra de Uz. No solamente tenía animales, sino que también tenía grandes extensiones de tierra. Incluso se daba el lujo de sacrificar animales para el Señor todos los días. Y no solo eso, sino que festejaba a sus hijos en sus días, en sus cumpleaños. La fortuna de Job era totalmente inmensa. Job se paseaba por las tierras de Uz con un garbo, con una presencia inefable. Job se paseaba por los campos de Uz con una presencia inconfundible. Todos cuando veían a ese hombre pasar por la tierra de Uz sabían quién era. Job sin duda alguna gozaba de una fama interminable en la tierra de Uz. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano sabían quién era Job. Cada persona sabía quién era ese hombre que tenía tantos animales. Los focos de la sociedad estaban puestos en él, según el verso 3. Dice así el verso 3: y era aquel varón mucho más grande que todos los orientales. Los orientales veían constantemente que eran superados en riqueza, en dinero, en posesiones por Job. Veían que Job cada día aumentaba más y más su ganado. Cada día los negocios de Job avanzaban sobre ruedas. Mientras que ellos batallaban por hacer crecer su ganado, el ganado de Job se multiplicaba constantemente. Tanto se multiplicaba el ganado de Job que él sacrificaba un animal diario en sacrificio por sus hijos. Y no solo eso, sino que hacía grandes banquetes donde comían muchas personas. La comida en la casa de Job sobraba. La comida en la casa de Job era abundante, la bebida, la ropa, las joyas, todo era abundante en la casa de Job. No hacía falta absolutamente nada. Los hijos de Job no sabían lo que era el hambre. Los hijos de Job no sabían lo que era andar vestido con ropa andrajosa. Los hijos de Job no sabían lo que era andar descalzo. Ni los criados de Job no sabían lo que era recibir un sueldo miserable. Los siervos de Job muy probablemente recibían un sueldo alto y envidiable para los demás orientales. Job era el más famoso de la tierra de Uz. Y no solamente lo caracterizaba su
riqueza, sino que también lo caracterizaba su estatura moral. No solamente lo caracterizaba su riqueza, sus posesiones, su cantidad inmensa de animales o su cantidad inmensa de criados, sino que también lo caracterizaba su calidad moral, su apartado del pecado de los demás. Lo caracterizaba el estar ausente, el estar carente de maldad y de perversión. Y esto era notorio para todos los orientales y para todos los miembros de Uz. En tercer lugar, cuando la grandeza lo abrazaba, Job contaba con una familia unida. Aparte de la estatura moral de Job inalcanzable para los orientales e incluso para nosotros, y aparte también de su inmensa riqueza, Job también contaba con una familia unida, una familia sin aparentes problemas, una familia sin desavenencias, una familia sin pleitos, una familia sin chismes, una familia unida, una familia perfecta, los cuales amaban a su padre y gozaban estar con su padre cada día. La familia de Job aumentaba, la familia de Job era hermosa y la familia de Job era también intachable. Todos los orientales veían que mientras ellos vivían con familias desunidas o con problemas o con hijos perversos y malvados, los hijos de Job destacaban entre los demás porque tenían un gran ejemplo que imitar. Los hijos de Job tenían un padre intachable, un padre recto y perfecto. Y en efecto de que tenían un padre recto y perfecto, seguían su ejemplo y dado que seguían su ejemplo y vivían conforme a los mandamientos de Dios, vivían en una completa armonía, vivían en una completa unidad familiar. Cada día Job se presentaba y sacrificaba holocaustos perfectos y aceptos por sus hijos y también convivía con ellos cada que se presentaba la oportunidad, todos en armonía, todos en familia, pasándola bien. No había en la familia de Job problemas, no había en la familia de Job discrepancias, no había en la familia de Job envidias, no había en la familia de Job injurias, ni absolutamente nada malo en ese grupo social. Todos los orientales envidiaban a Job porque era el hombre perfecto, era la vida que todos quisiésemos tener. Era un hombre rico, era un hombre perfecto moralmente, era un hombre recto y con una familia unida. Así podemos describirlo en estos versículos del 1 al 5. Un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre rico, millonario y un hombre con una familia unida. Aparentemente a Job nada le faltaba. Su vida era perfecta. Estaba cubierto en todos los ámbitos que el hombre quiere buscar comodidad. El hombre constantemente quiere buscar comodidad espiritual, quiere buscar comodidad mental, quiere buscar comodidad sentimental. El hombre constantemente quiere buscar comodidad económica y no solamente eso, sino que quiere buscar una familia unida, una familia perfecta, una familia cariñosa, una familia amorosa, sin problemas. Es algo que constantemente todos buscamos. Pero Job tenía todo eso que usted desea, todo eso que usted anhela, todo eso con lo que usted sueña todas las noches, era parte de Job. Todo con lo que usted anhela cada día, todo por lo que usted trabaja cada día y se esfuerza, era tenido por Job. Una familia sin problemas, con hijos unidos, con hijos que se respetaban y que vivían conforme a la ley de Dios. Y que no solamente eso, sino que tenían una posición económica fuerte, con grandes animales, con grandes tierras y con muchos criados. Y sobre todo teniendo el monopolio, la presencia de Dios en sus vidas.
La vida de Job era totalmente envidiable para muchos en el oriente, en Uz. Mientras ellos se esforzaban, luchaban cada día, salían cada mañana a trabajar, a sacar a sus animales a pastar, Job salía con una cantidad inmensa de ganado para alimentarla. Los campos estaban totalmente rodeados de pasto para alimentar a los animales de Job. Job vivía en un Edén prácticamente. Todo lo tenía. Unidad familiar, riqueza, tenía a Dios de su lado, era un hombre que no podía ser juzgado por absolutamente nadie, un hombre perfecto. Por eso destacaba entre la sociedad. Actualmente podemos ver hombres ricos, hombres millonarios, pero aunque tengan grandes posesiones, su calidad moral dejan mucho que desear. Actualmente podemos ver familias desunidas o familias quebradas por el pecado, por otras circunstancias. Podemos ver familias que no logran ponerse de acuerdo en sus objetivos, en sus metas. Podemos ver a padres contra hijos y así sucesivamente. Pero Job no padecía por estos problemas por los que usted o yo podamos padecer. Job no tenía problemas con sus hijos. Job no batallaba con sus hijos porque al igual que él, querían vivir conforme al corazón de Dios. E incluso Job era un hombre previsor, porque él decía, si mis hijos han pecado aún en sus corazones, voy a sacrificar animales a Dios. Porque aparentemente sus actitudes eran intachables al igual que Job. Pero Job, sabiendo que el hombre también puede caer en pecado, él sacrificaba animales por sus hijos, por si ellos pecaban aún en sus corazones. Lo cual demuestra que exteriormente los hijos de Job eran intachables al igual que él. Eran hijos sujetos a su padre, eran hijos obedientes, eran hijos conscientes, eran hijos moralmente buenos, eran hijos obedientes a los mandamientos de Dios, eran hijos ricos y eran hijos unidos. Todos ellos, cada hermano se apreciaba, cada hermano se valoraba, cada hermano se amaba, y así como sus hermanos se amaban entre sí, asimismo amaban a su padre Job. Todos adoraban a un mismo Dios, y todos rendían culto a un mismo Dios, y todos amaban a un mismo Dios. No me canso de decirlo, que la vida de Job es apetecible para muchos. Y si aún nosotros leyendo estos textos podemos imaginarnos siquiera un escenario perfecto, un escenario apetecible, ahora imagínense a los orientales viendo cada día a Job saliendo adelante. Imagínense a los orientales cada día viendo los ganados de Job en los campos de Uz. Imagínense cada día viendo a Job saliendo con un garbo intachable. Imagínense a los orientales viendo a Job comiendo con sus hijos cada día. Imagínense a Job sacrificando animales a Dios cada día. Esto era envidiable para los orientales, quienes padecían problemas. Los orientales no podían ni siquiera igualar a Job en cantidad, en moral o en unidad familiar. Nadie en los orientales había mejor que Job. Ningún humano de la tierra que pertenecía a la tierra de los orientales podía igualar a Job, ni en riqueza, ni en rectitud, ni en unidad familiar. Nadie podía igualarlo. Y actualmente difícilmente podemos lograr juntar esta lista de aciertos. Imagínese usted tener una vida con hijos unidos, con hijos adorando al mismo Dios, creyendo lo mismo que usted, teniendo la misma fe, comiendo todos los días, celebrando con ellos los cumpleaños, en unidad familiar, en amor, creyendo lo mismo y adorando al mismo Dios, teniendo una riqueza interminable y por otro lado, siendo usted un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es la vida que todos quisiésemos tener.
pues así era cuando la grandeza abrazaba a Job. La grandeza le estrechaba sus brazos a Job y le daba abrazos cálidos y tibios a Job. Job se sentía realizado, con sus metas cumplidas, con nada más que realizar en este mundo. Job era un hombre satisfecho, pleno en su totalidad. En todos los ámbitos que usted pueda imaginar, Job ya estaba realizado. Espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, personalmente y familiarmente, todo en la vida de Job era perfecto y anhelable para muchos, tanto en los tiempos de Job como en la actualidad. Finalmente, hermanos, y en suma, hemos visto que cuando la grandeza le abrazaba a Job, él vivía conforme al corazón de Dios. Job contaba con una riqueza notable y creciente, y Job contaba con una familia unida. En nuestros días no ofrecemos sacrificios a Dios tal como lo hacía Job. Sin embargo, sí podemos exaltar oraciones por nuestros familiares al igual que Job, y debemos, al igual que él, estar apartados del mal y manteniéndonos siempre perfectos y rectos ante Dios. O debemos procurar incluso llegar aunque sea al talón de Job. Debemos constantemente procurar estar apartados del mal y que nuestro testimonio se iguale aunque sea en un 1% al de Job. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.